Y muy triste, lo que contaba este último oyente de Flores, que nos llama habitualmente. Sí, hicieron un desastre. Es una gran verdad, pero vamos a tratar de hablar sobre el tema Fundación Eva Perón y las investigaciones que se hicieron por boca de los propios investigadores, que elogiaron los que tenían que condenar a los directivos de la asociación, de la fundación, terminaron elogiando la prolijidad con la cual se había manejado el dinero de esa fundación. Uh-huh. Es más, en algún caso una de las señoras llegó a decir: ojalá los que me acompañaron en esta misión hubiesen tenido la decencia, hubiesen actuado con la decencia que actuaron los que manejaron los dineros de la fundación. Con eso te digo todo. Y había sido puesta ahí precisamente para investigar y condenar. Pero como no encontraron ningún tipo de prueba, se tuvieron que quedar con destruir todo. Porque como decía en su momento el compañero Venegas, son como los chanchos. Lo que no comen lo destruyen. Uh-huh. Y estos son así, son recalcitrantes. Ayer llamó un oyente y dijo que, por ejemplo, que el padre no era peronista y que aportaba como trabajador a la fundación. ¿Y cuánta gente que no era peronista se atendía en los hospitales que había hecho la fundación? Los hospitales que todavía están en pie hoy, los más importantes del país, los hizo la Fundación Eva Perón. Y ahí se atendían peronistas y no peronistas. ¿Cuántos chicos que iban a los hogares escuelas eran hijos de no peronistas? ¿Cuántos barrios, chalecitos que se hicieron, iban peronistas y no peronistas? Y lo hacían a través de los aportes de la Fundación Eva Perón. Entonces, si era algo que usaba todo el mundo, por supuesto que aportaba a todo el mundo. Lo importante es que él reafirma que ese dinero era aporte de los trabajadores, aporte de otra gente, de empresarios también, y con esos aportes la misma fundación decía en los estatutos que en caso de desaparecer ese dinero tenía que pasar a engrosar las arcas de las cajas de jubilaciones. 250 millones de aquel entonces, de dólares, al cambio de la moneda que eran 3.500 millones de pesos que tenían la fundación. De ese dinero no entró un solo centavo a la caja de jubilaciones. Y esa caja de jubilaciones, por supuesto, es dinero de los jubilados, no es dinero del Estado. Por lo tanto, le deben a las cajas de jubilaciones o al sistema previsional, desde aquel entonces, 250 millones de dólares, que al día de hoy pueden ser 14, 15 mil millones de dólares. Aunque usted no lo crea, porque eran 1.014 millones al año 90. Imagínense, del año 90 al 2014, pasaron 24 años, aplíquele la tasa LIBOR año por año, ¿cuánto dinero sería en intereses ese dinero que nunca se aportó y que tampoco nunca ANSES reclamó? Los motivos vaya a saberlo, pero tampoco ANSES o las cajas oportunamente lo reclamaron. Uh-huh. Y eso, bueno, después le dicen a los jubilados: no tenemos plata. ¿Y cómo va a haber plata si cuando? Porque se da lo mismo a lo que hizo María Julia Alzogaray cuando generó un aumento del pulso telefónico. Se creó un aumento especial para paliar las necesidades de las cajas de jubilación o del ANSES, para reforzar el sistema previsional. Cuando María Julia Alzogaray se fue de la empresa Entel, había dejado una deuda de 1.400 millones de dólares que no aportó al ANSES por los pulsos que se habían cobrado de ese impuesto, pero que nunca se aportó. Se transfieren las empresas a privados. Ese pulso queda en la tarifa, ese aumento. Pero tampoco las empresas que reciben de Entel
la tarifa y la cobran, tampoco la aportaron nunca. Y estas son las cosas que yo no entiendo por qué razón desde las administraciones del ANSES no se reclaman. Pero hoy me voy a dedicar a hablar un poquito. Yo he visto una estrategia política, y creo que esto los argentinos lo tienen que entender. Yo he visto, por ejemplo, en estos tiempos que hubo intentos del gobierno en avanzar sobre la justicia. Y todo el mundo salió a la calle, y gracias a la pelea del pueblo, esto se paralizó, se frenó, no pudieron lograr el objetivo. Pero aquí sucede que la estrategia de esta gente hay que entenderla por el mensaje stalinista, porque estos de peronistas no tienen absolutamente nada. Nunca fueron peronistas ni lo van a ser. Y si por algo usan la foto de Eva Perón, es para tratar de enfrentarla con Perón y decir que Perón era un burgués, que era un militar burgués, que nunca fue revolucionario, y que la revolucionaria fue Eva Perón. Ahora, yo quisiera que leyeran a Eva Perón, porque en su perra vida la han leído, porque si no, no harían las cosas que hacen. Por supuesto que esa estrategia stalinista es aquella de dar un paso atrás, replegarse, para volver 2 pasos adelante. Y el pueblo no está preparado para eso. Porque el pueblo creyó que ganó, que había vencido, había logrado neutralizar el avance sobre la justicia. Y yo me pregunto, los 2 nombramientos de las 2 personas de la Cámpora que han venido con todo ímpetu a decir que los jueces tienen que hacer política con sus fallos. En una palabra, que tienen decir esto y decir que tienen que ser obedientes al gobierno, es lo mismo. Y van precisamente en el lugar donde ellos proponían que, fíjense, el objetivo, ellos marcan un objetivo y les importa un pito cómo lograr ese objetivo. Lo importante es llegar a ese objetivo. ¿Ellos qué querían hacer a través de la PASO? A través de las PASO querían elegir a los miembros del Consejo de la Magistratura que fueran elegidos por la voluntad popular, el voto. Bueno, al no lograr esto, por ser anticonstitucional y ser decretado anticonstitucional, ¿qué hicieron? Hicieron estos cambios donde ellos reafirman el objetivo. Porque ¿qué es lo que dice el Álvarez, que es uno de los miembros de la Cámpora que llega al Consejo de la Magistratura? Los jueces deben hacer política. No pueden ser neutrales, tienen que hacer política. Entonces, ¿este no era el objetivo propuesto por la reforma judicial? Sí. Lo que pasa que, fracasando por un camino, optaron por el otro. Y el pueblo no se da cuenta que llegaron a lo que ellos querían y que el pueblo dijo no. Pero ellos, yendo por otro camino, llegaron al objetivo. Y el pueblo está pasible, apaciguado, y no hace nada y lo acepta como una cosa normal, porque no se avanzó sobre la justicia. Se instaló el objetivo que ellos proponían en la reforma judicial. En forma concreta, avanzaron sobre la justicia. Este es el resultado final del objetivo buscado. Pero no se quedaron ahí. Promueven la reforma del Código Penal, que después vamos a leer algún artículo sobre eso y vamos a traer algunos penalistas para tocar ese tema. Y van a reformar el Código Civil. Y van a reformar el Código Penal. El Código Penal primero le va a dar 2 o 3 garantías. Garantía a los delincuentes, no a la gente de bien, a la gente que trabaja, a la gente que sufre la inseguridad. Segundo, van a garantizar su impunidad. Tercero, que es lo más peligroso de todo, van a poner una mordaza a los periodistas. Porque hay una parte de la reforma del Código Penal
que no permite que los periodistas investiguen, no permite que se den a publicidad ciertas cosas que para ellos supuestamente son secretos de Estado. Entonces usted no se va a poder enterar de que hay 640 kilómetros cuadrados que ha sido entregado a Bolivia. Usted no se va a poder enterar de que las Malvinas en cualquier momento pasa a ser británica, de hecho ya está, pero que por un tratado o por una comisión binacional sin pasar por el Congreso ellos actúan y entregan territorio. Usted no se va a poder enterar de las valijas de Lázaro Báez, porque ¿sabe quién va a ir preso? El periodista que los denuncie. No va a ir preso el delincuente que se llevó las valijas, ni el traidor a la patria que entrega territorio. Va a ir preso el que denuncie estos hechos. Esas son las reformas que proponen. Ahora yo me pregunto, usted tiene su madre y padece una enfermedad muy delicada y la lleva a un médico. Y ese médico la oculta, le hace un diagnóstico y la empieza a atender. Y usted ve que cada día su madre empeora. Y empeora. Y la vuelve a llegar, pero mire, doctor, mi madre está cada vez peor. No, pero quédese tranquilo que no es nada, le vamos a dar este otro remedio. Y le van cambiando los remedios, pero su madre sigue empeorando. ¿Usted qué espera para cambiar de médico? ¿Que se muera su madre? Y salvo que usted no la quiera, sí, lo deja con ese médico para que se muera de una vez por todas. Pero si usted quiere a su madre, la saca de ese médico y busca un médico acorde a las necesidades que tiene la salud de su madre, para que la cure. Y esto es lo que pasa con la política argentina. Si no están en condiciones ni son capaces de atender los graves temas que hacen a la economía, que hacen a la inflación, que hacen a todo esto que estamos viviendo y padeciendo los argentinos, indudablemente vamos camino del entierro. Porque acá no van a enterrar un cadáver de una persona. Van a enterrar como cadáver la nación argentina tal cual la conocemos, para desgracia de nuestros hijos y nuestros nietos. Por esa sencilla razón, yo les advierto, como lo he hecho muchas veces, que esperamos para actuar. Porque acá viene reforma del Código Civil, en el cual la propiedad privada ya pasa a ser a un segundo plano, a estar en una forma, digamos, colectiva. Y ese colectivismo, en la manera que hoy se entiende el derecho por parte de los que ejecutan la ley, y por ahí tiene más derecho alguien que tiene 7 hijos que usted que trabajó toda su vida y hizo su casa. Porque el que tiene la necesidad para tener a esos chicos bajo techo, le puede decir, bueno, usted tiene una casa demasiado grande porque ya no la necesita, y este sí la necesita porque tiene 7 hijos. Y usted tendrá que cederla. Es decir, hay un relativismo, el cual se podrá discutir si es bueno, si es malo, si... Lo que no se puede discutir, señores, es que hoy, así como el movimiento obrero organizado, y cuando digo movimiento obrero, digo la clase trabajadora argentina, fue en su oportunidad la columna vertebral del movimiento peronista. Hoy, la columna vertebral de este gobierno, Frente para la Victoria, que no tiene nada que ver con el peronismo, la columna vertebral no son los trabajadores, son los piqueteros, y son aquellos que reciben subsidios y planes que no tienen nada que ver con la fuerza del trabajo. La fuerza del trabajo cada día aporta más y cada vez recibe menos, porque vive aportando y vive perdiendo. ¿Y qué pierde? Calidad de vida, pierde derechos, pierde conquistas, hasta el punto que ya se ha instalado las 12 horas de trabajo para llegar a fin de mes, cuando antes usted trabajaba 8 horas y las 4 que hacía extra le servían para ahorrar.
hoy en día, trabajando 12 horas, quién sabe si tiene hijos, quién sabe si le alcanza. Y antes usted con 12 horas criaba 3, 4 hijos y todavía le quedaba. Y eso es pérdida de calidad de vida, pérdida de conquistas, pérdida de bienestar. Y la clase trabajadora, que pasó a ser clase media con Perón, está retrocediendo paulatinamente cada vez más para llegar a ser pobre. Llevarlo nuevamente a aquella vieja historia del trabajador donde era un paria en su país. La clase media ellos la odian porque fue la clase media que creó el general Perón, que fue el límite que le puso a esas ideas marxistas que ellos practican. Porque esa clase media fue la que creó el general Perón, permitiéndole a través de la justicia social que sus hijos llegaran a las universidades, que fueran profesionales, que se recibieran, que fueran abogados, que fueran ingenieros, que fueran médicos, y le abrió las puertas de la cultura y el saber al hijo del obrero. Y ahí se formó esa clase media, con muchos voluntaristas que en aquel entonces no tenían un mango, y a través de un banco llamado Banco Industrial de la Nación, recibían créditos blandos para comprar un torno, y de audaces que eran, se ponían a trabajar de tornero y ponían una empresita. Y esa empresita en poco tiempo era una empresa y empleaba trabajadores. Y así fueron progresando, y así fueron haciendo la incipiente industria argentina. Había un proyecto de gobierno que permitía que todo esto se realizara. ¿Y qué se realizaba? Se realizaba una sociedad en su conjunto, porque había plena ocupación y trabajo, a tal punto que cuando tuvimos que traer del exterior 800.000 inmigrantes, no nos alcanzaban para cubrir los puestos de trabajo necesarios que se habían creado en la Argentina. Sin ir más lejos, esto hablan de la década ganada. Si la década fue ganada, yo me hago esta pregunta. Porque todos hablan de producción y de que el campo y del campo, y viven hablando del campo y hablan pelotudeces. ¿Por qué hablan pelotudeces? Y yo lo voy a reafirmar porque lo hablan. Porque el campo produce. ¿Qué produce? Produce carne, produce granos. Está bien que hay un yuyito por ahí llamado soja. Ese yuyito produce riquezas. Ahora, ese yuyito, como la carne y como todo, necesita ser exportado. Si usted fuera inteligente como gobernante, ¿qué haría? ¿Qué es lo primero que haría si usted tiene que una riqueza almacenada y la tiene que exportar? No perder en esa producción que usted obtuvo con el trabajo y el esfuerzo de muchos argentinos, dejar dinero en el camino. Entonces, ¿qué es lo primero que debería hacer? Si tiene una década ganada, promisoria, con un crecimiento del 9%, lo mínimo que debería hacer es hacer un plan para crear o generar nuevamente una marina mercante, porque de esa producción que usted exporta, en el camino quedan cientos de millones o miles de millones de dólares que van a parar a pagarse en fletes a compañías internacionales, dueñas de los barcos que van a transportar su riqueza, que usted la podría transportar con sus barcos, y ese dinero en fletes quedaría en la Argentina y generaría fuente de trabajo para los argentinos. Más allá de que si usted ese dinero quedara en el país, usted podría reinvertirlo a través de creación de algo que acá fue famoso en la época de Perón, pero porque hubo muchísimos astilleros para crear buques y bodegas que permitan tener una marina mercante acorde
a la exportación de producción que nosotros hacemos. Y usted va a decir, sí, pero eso demora su tiempo. De acuerdo, demora su tiempo. Entonces, cuando vendemos soja, no vendamos la soja y traigamos dólares. Traigamos la mitad de dólares y la otra mitad que nos paguen en bodegas, que nos den buques al valor de lo que vale un buque. Entonces, poco a poco usted puede ir teniendo bodegas que le van a ir dejando ganancias que usted perdía. El Instituto Nacional de Reaseguro, que se encargó de destruirlo Carlos Saúl Menem conjuntamente con Alberto Fernández, creación de Perón para que los seguros que se hicieran de exportación del cereal y de la carne vacuna y de todo eso que se exportaba, que hoy ya no se exporta. Porque hoy la carne vacuna la exportan los frigoríficos y los frigoríficos lo hacen vía Brasil, porque realmente todos los frigoríficos que eran argentinos y nacionales pasaron a manos de brasileros. Entonces la carne argentina hoy es Made in Brasil, cuando Brasil no tiene ganado como el argentino. Esos seguros, que antes lo hacía el Joy Bank, creando Perón, el Instituto Nacional de Reaseguro permitió que todos esos seguros fueran hechos por las compañías de seguros argentinas. Y entonces el dinero de los seguros, que es una gran cantidad de dinero, el negocio del seguro, quedaba para nuestro país. Y eso generaba más fuentes de trabajo, más riquezas. Y entonces la producción, lo que producía el campo, no se distraía la mitad para otros lugares. Quedaba en la Argentina, quedaba aquí. ¿Ustedes vieron haber hecho absolutamente algo con respecto a todo esto? Nada. Entonces, cuando ustedes los escuchan hablar y hablan, la única verdad es la realidad, decía el general Perón. Y la realidad es esa. Acá estamos los argentinos que laburamos para que el gringo, y cuando digo el gringo digo a los grandes monopolios internacionales, que son los que se quedan con el santo y la limosna, engorde como los chanchos, mientras que nosotros cada día somos más terriblemente flacos, flacos de bolsillo, flacos en educación, flacos en seguridad, flacos en justicia, esqueléticos podríamos decir, que estamos los argentinos sin garantías constitucionales que nos protejan en nuestra vejez. Y lo peor de todo, con un vaciado o un vaciamiento que se ha hecho de nuestra, nuestra moral. Moralmente estamos enfermos, porque soportamos todo esto sin ningún tipo de reacción. Y eso se llama enfermedad. Nos han enfermado moralmente, porque nos han hecho creer que no hay salidas, que los argentinos no servimos para nada, que somos la última mierda del tarro en el mundo. Y esto no es así. Esto quieren que nosotros pensemos que es así. Yo creo que este ha sido un trabajo muy fino que han venido haciendo con el argentino. Primero los convencieron de que todo lo que Perón nos había recuperado para hacer una revolución no servía para nada, porque eso era lo que hacía que el país estuviera como estaba. Y convencidos los estúpidos, fuimos corriendo en busca de aquel primer mundo que nos ofrecieron, pensando que era la lámpara de Aladino, que con solo frotarla salía el mago y le decían: ¿qué quieren, muchachos? Y yo quiero, y ya lo teníamos el momento. La lámpara de Aladino la frotamos, y mire lo que nos trajeron. ¿Qué pasó hoy este año con la energía eléctrica? ¿Qué pasó con el petróleo? ¿Cuánto tenemos que pagar nosotros por importación energética? ¿Qué pasó con los trenes? Muertos y muertos a rolete por los accidentes
¿Y cuánto nos salen los trenes? No hay un periodista que diga ahora cuánto es el subsidio que se le da a los trenes. Cuando antes vivían, ¡ay, le damos $1 millón diarios a los ferrocarriles, Doña Rosa! ¿Y dónde está Doña Rosa ahora? Que no dice nada. Y aerolíneas. Y los chicos de la Cámpora. ¿Cómo vamos a progresar si vivimos empleando a inútiles pagándoles sueldos millonarios? ¿Alguno de esos inútiles alguna vez se puso a pensar cuáles son las fugas verdaderas de divisas del país? ¿Alguna vez se pusieron a estudiar las garantías que nosotros damos, las garantías de inversión y que tenemos firmadas con cientos de países, donde a veces no traen un mango y giran al exterior por las garantías de inversiones que nosotros le otorgamos? ¿Se ha hecho una revisión de eso? ¿Se ha hecho una revisión de cuál es la deuda real que nosotros debemos, porque vivimos pagando y cada vez debemos más? Realmente yo creo que a veces hablamos y decimos la oposición. Y esta es la pregunta que yo me hago. ¿Existe la oposición? Y si existe, ¿dónde está? Que no se ha visto. O el Congreso de la Nación está para que vayan a tomar café y poner el culo en el banco para que sepan que está presente. Y con eso dan quórum y permiten que sigan avanzando sobre la República. Argentinos, argentinas, hay que poner las barbas en remojo. Y acá voy a decir algo que siempre repito, y que son palabras muy sabias. Los pueblos que no tienen cabeza para prever, deberán tener buenas espaldas para aguantar. Si usted desea comunicarse con Rubén Giovannini, hágalo del lunes a miércoles de 11 a 17:30 a los teléfonos 4373-0773 o 4372-0625 y 5339. O diríjase en los mismos días y horarios a Sarmiento 1469, tercero A.